y después de los órganos, ¿no? O sea, va a entrar todo lo que vimos hasta ahora, va a haber algunas preguntas tipo, que eso es lo que después quiero trabajar con ustedes, que por eso lo quiero dejar más para el final, porque si no, no se va a entender, que ustedes empiecen a comprender cuál sería una patología de Ki, cuál sería una patología de sangre, cuál sería una patología de líquidos, que eso tiene que ver con lo que vimos al principio de sustancias vitales, cuando decimos cuáles son casualmente las patologías del Ki, de la sangre, de los líquidos. Entonces, por ejemplo, entra a consulta una persona que se siente cansada y que tiene un poco de tos y tiene un poco de disnea. Entonces, ¿cuál es la sustancia vital, por ejemplo, que estaría disfuncionando, estaría en desequilibrio? ¿Cuál sería? La flema, los El líquidos. ki. No, flema no, porque no te dice que tiene una tos con esputos. Te Ah, dice una tos. sí, está ¿Entendés? bien, el ki, sí, sí. Es el ki, Está bien. porque vos tenés sustancias vitales, ¿no? O sea, cuando nosotros vimos ki, que el ki tiene determinadas funciones. Sostener, calentar, transportar, contener, ¿no? O sea, todas esas funciones que son funciones del ki, que son funciones como yang en cierta forma, porque el ki es movimiento, visto desde ese lado. Nosotros entonces estudiamos las patologías del Ki. Primero que nada hay una insuficiencia de Ki, que es una insuficiencia de Ki general, que después, de acuerdo a que si de golpe, como en este caso, había tos, quiere decir que es una insuficiencia de Ki, que va a tener determinadas características generales, como el cansancio, un poco la disnea, ¿sí? Todo eso, más tos, que en ese caso sería del pulmón. ¿Sí? Insuficiencia de Ki de pulmón. Si tengo una insuficiencia de Ki de estómago, por ejemplo, voy a tener como dolores en el epigastrio. Si tengo pero vamos a tener todas esas, vamos a tener disnea, cansancio, todas esas, digamos, sintomatologías, más digamos, el síntoma principal importante que hace que vos te pares en que eso que vos ves es del pulmón porque hay tos, por ejemplo, o dolor en el epigastrio porque hay estómago, porque es insuficiencia de Ki de estómago, o distensión abdominal que es del vaso, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, vimos, por ejemplo, las distintas patologías, digamos, del Ki, que son evolutivas normalmente, ¿no? O sea, que de golpe nosotros tenemos una insuficiencia de Ki, una insuficiencia, ¿cómo se llama? No son todas, depende de los órganos, no son todas evolutivas. Una insuficiencia, o sea, un hundimiento de Ki, por ejemplo, que es más del vaso, que tiene que ver personas que se acercan, por ejemplo, con hemorroides o con prolapso de algún tipo, porque el Ki no sostiene. ¿Sí? Y tenemos Ki rebelde, o sea, cuando la energía va en sentido opuesto, ¿no? O sea, que si de golpe una persona viene con náuseas o diarrea o lo que sea, digamos, tenemos ahí una función del órgano que está yendo en dirección contraria a la energía. En el estómago, si va para arriba, hay vómitos, hipo, ¿no? Y si va para abajo, el vaso, hay diarrea, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos que de golpe viene una persona porque tiene el yen, que está medio mareado, tiene mareos, de golpe o vértigos, de golpe tiene, digamos, un dolor muy, muy localizado en la boca del estómago, por ejemplo, nosotros ya sabemos que el dolor es uno de los signos característicos del estancamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay dolor, siempre hay estancamiento. Entonces, si hay un dolor en la boca del estómago, un dolor,
en el bajo vientre hay un dolor, hay un estancamiento, hay algo que no circula, ¿no? Eso es un estancamiento. Ahora, el estancamiento puede ser de Qi o puede ser un éxtasis de sangre. Nosotros tenemos que el estancamiento de Qi es como errático, no es fijo. El estancamiento de sangre es una masa. Y el estancamiento de sangre puede haber estancamiento de sangre, digamos, en distintos órganos, como puede haber estancamiento de sangre de hígado, por ejemplo, estancamiento de sangre de hígado, que de golpe la persona cuando va, o de útero también, tiene menstruaciones dolorosas, con coágulos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender bien. Dentro de las sustancias vitales, ¿cuáles son las funciones de las 3 y 4 sustancias vitales que vimos, que son la esencia, el Qi, la sangre, los líquidos, y cuáles son las patologías? Entonces eso hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Si viene una persona con edemas en las piernas, eso es una patología de líquidos, porque hay un acúmulo de líquidos en las piernas. Si viene una persona con edema en la cara, ¿sí? Hay también una patología de líquidos, la cara está hinchada, no desciende. Ahora eso después no podemos nosotros relacionar con la pentacoordinación, lo que vimos nosotros con respecto a lo que sucede cuando la madre no nutre al hijo, el hijo no nutre a la madre, o el abuelo, digamos, controla en demasía a su nieto, o el nieto no se permite controlar, lo insulta al abuelo. Pasan diferentes cosas. Por ejemplo, con esto que decía del edema en la cara, puede ser una contradominancia del hígado hacia el pulmón, que no le permite descender. Entonces se acumulan los líquidos en la cara. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes después van a tener, digamos, algunas preguntas que van a tener determinadas situaciones, digamos, de una paciente que llega y dice, tengo tal cosa, entonces, ¿qué es lo que estoy trabajando? Van a tener que pensarlo, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta? Entonces, vamos a empezar con pulmón, ¿sí? Hoy. Así nos queda después tiempo para el repaso. El pulmón, digamos, es un órgano yin, ¿no? Es un órgano yin que comparte el plano, ¿no? Con el otro órgano que compone, ¿no? El plano Tai-Yin, se llama plano Tai-Yin, es el vasopáncreas. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que los meridianos no corren porque sí, por cualquier lado, sino que tienen un recorrido que van, esperen que voy a mutear porque si no empiezo a gritar, que van de lo más externo, digamos, de lo más interno hacia lo externo, ¿no? O sea, hay 2 meridianos que corren por dentro, o sea, 2 meridianos en el sentido de que son bilaterales, ¿no? O sea, corren por la parte interna, la media y la externa, ¿no? Los meridianos yin por delante, y los meridianos yang por detrás, también tienen un recorrido que van de interno, medio, externo, en sí sería externo, medio, interno, que el único que corre por delante es el estómago, ¿no? Eso ya lo vimos. Entonces, el pulmón va a formar el plano con el vasopáncreas. Es el plano más externo de los yin, porque ya vamos a ver cuando veamos el recorrido del meridiano de pulmón, va a correr por el lado radial del brazo, ¿sí? El vasopáncreas también va a correr dentro de los 3 meridianos yin de los pies, del lado más externo de la pierna. Va a correr primero el vaso, después en el medio el hígado y adentro el riñón. Y el pulmón va a correr por fuera, por el medio el maestro corazón y por dentro, que es el más yin de todos, el corazón. ¿Sí? Entonces, el pulmón comparte el plano con el vaso. ¿Sí? El plano sería
Taijin, es el plano hídrico. Ya vamos a ver que vamos a tener una clase especial de planos, ¿sí? Pero por ahora quédense con eso. Y consta de 11 puntos. ¿Sí? 11 puntos van a ser los que estén sobre la parte externa del meridiano del pulmón, ¿no? O sea, por el recorrido externo. Es un meridiano centrífugo. Ya sabemos que los meridianos centrífugos, los yin de los brazos son centrífugos, porque nacen en el pecho y terminan en las puntas de los dedos. Y van a correr por el lado yin, como dije recién. Y tiene un horario, porque hay horarios, o sea, el día se divide en cada 2 horas, hay un órgano que va a estar en su óptimo momento para cumplir sus funciones. Y al pulmón le corresponde el horario de 3 a 5 de la mañana. Ese es el horario de pulmón. Las características, por un lado, que va a tener el pulmón, va a tener características del elemento metal, obviamente, ¿no? O sea, las correspondencias que vimos del elemento metal, porque el pulmón le corresponde el elemento metal junto con el intestino grueso. Entonces, va a ser el color, el azul, va a ser digamos, el pulmón va a ser hijo de la tierra y va a ser madre del agua, va a ser controlado por el corazón, por el fuego, y a la vez controla a la madera, en el caso del pulmón, al hígado, ¿no? O sea, el vaso va a ser la madre, el riñón, el hijo, el abuelo, el corazón, y el nieto, el hígado. Esa es la relación que tiene el pulmón con los órganos yin dentro de lo que es la pentacoordinación. Y nosotros sabemos que el elemento metal es el elemento que está, digamos, con las características de lo que sería el otoño, lo que sería el color azul, lo que sería también la piel, lo que sería la nariz y el olfato como sentido, y como emoción la tristeza, con la emoción negativa, ¿no? O sea, tenemos la emoción de la tristeza, fíjense que daña mucho la energía del pulmón. Y tiene también el resto de las características que ya vimos, ¿no? O sea, con respecto al elemento metal. Pero a la vez también tiene funciones propias y características que le corresponden al pulmón. Y van a ser, por un lado, es el gobernador. ¿Qué quiere decir? Los chinos siempre tenían una relación relacionaban los órganos como con el ejército o el pueblo, ¿no? O sea, por ejemplo, el corazón es el emperador, el hígado es el general, ¿no? Por las funciones que cumplen, ¿no? El pulmón es el gobernador. Es el gobernador porque tiene una función o sea, tiene varias funciones, pero la función más importante que tiene por eso cuando hay una insuficiencia de Qi general, nosotros siempre la buscamos o en el pulmón o en el vaso, que son los órganos que normalmente, por eso les decía al principio, vieron que generalmente digamos, la sintomatología general de una insuficiencia de Qi, digamos, la insuficiencia de Qi tiene determinadas características generales, ¿no? Que se ven. Una de ellas es astenia, cansancio, como respiraciones un poco cortas, ¿no? O sea, generalmente tiene ese tipo de características. ¿Por qué? Porque los órganos que generalmente o sea, se desequilibran cuando el Qi está insuficiente es el pulmón y el vaso, ¿sí? Después, si llega a haber tos, que es el síntoma mayor de pulmón, ahí podemos decir que es una insuficiencia de Qi de pulmón. Si no es una insuficiencia de Qi general, si no hay un síntoma mayor, ¿no? Que a nosotros nos perfile a un órgano.
Entonces gobierna el ki, la respiración, esa es la función más importante. Después va a controlar los canales y los vasos sanguíneos. Va a controlar la dispersión y el descenso del ki, va a gobernar las vías de agua, va a controlar la piel y el pelo. El pulmón también se abre en la nariz, y el pulmón también alberga el alma corpórea, que ahora vamos a ver después. Vamos a desarrollar cada una de estas funciones. La primera y fundamental es que gobierna el ki y la respiración. O sea, esta es la función más importante. ¿Qué hace el pulmón? Cuando recibe el ki de los alimentos, ¿sí? El pulmón extrae del aire el ki puro, que lo combina con el ki de los alimentos que le envía el vaso. ¿Para qué? Para formar, digamos, el wei qi, ¿se acuerdan? Perdón, el wei qi, el ki de reunión. De esta formación, el pulmón, ¿qué hace? Difunde el ki por todo el cuerpo para que nutra los tejidos y favorezca los procesos fisiológicos, además de formar el ki de reunión, ¿sí? O sea, que recibe el ki de los alimentos y el pulmón a través del aire puro, ¿sí? Extrae ese ki que tiene el aire para poder difundirlo también por todo el cuerpo. Por otro lado, el ki de reunión que se forma en el pecho, ¿sí? A través, que es el que después va hacia el corazón para formar la sangre, que en el corazón se forma la sangre, pero gracias a que el vaso, digamos, tiene un buen proceso, digamos, digestivo, ¿no? O sea, el vaso interviene mucho en la formación de sangre. Es el que, si no hay vaso, es el gran formador de ki, de sangre, porque si no es a través del ki de los alimentos no se puede formar nada. Entonces, pero se termina formando como sangre en el corazón. Y gracias al ki de pulmón, que recibe, o sea, que le manda esa energía, se forma el ki de reunión, y va a tener esa relación entre el pulmón y el corazón por compartir el mismo yao, ¿sí? Generalmente cuando hay un buen ki de reunión, se va a ver que va a haber una buena circulación en los miembros, y por otro lado va a controlar la voz, ¿sí? Eso es dos características que tiene el ki de reunión, ¿sí? Entonces favorece la circulación a los miembros, y por otro lado fortalece la voz, le da la fuerza a la voz. Si hay un ki de pulmón débil, entonces va a haber cansancio, porque no va a llegar la energía a las piernas, a los brazos en general, por eso generalmente hay astenia, y por otro lado la voz va a ser débil, y va a haber una dificultad para respirar, ¿sí? Va a haber dificultad respiratoria, si el ki de pulmón es débil, ¿sí? Porque no se va a poder formar el ki de reunión. Después, al extraer el ki del aire, el pulmón es el órgano yin más externo de los órganos yin. ¿Qué quiere decir? Es un órgano yin, es el más yang de los yin. Porque por un lado, es el que tiene la conexión con el afuera, porque es a través de la nariz. Vieron que los pulmones interiormente están adentro del cuerpo como si fueran dos bolsas de vacío, están al vacío adentro. Nosotros tenemos una relación directa con el aire entra directamente a los pulmones, por eso cuando nosotros inhalamos un aire que está frío, tenemos que taparnos porque nos entra directo y enseguida empezamos a toser, ¿sí? Empieza a calentarse a través de los pelitos que hay en la nariz, pero el aire entra directo, ¿sí? Entonces nosotros consideramos, o sea, se considera al pulmón como el órgano más yang de los yin, por el contacto que tiene con el exterior, es el puente que nosotros tenemos a través del interno y externo, y por otro lado, por ese mismo motivo,
es muy fácil casualmente de ser atacado por agentes patógenos externos. Entonces es el más vulnerable de los órganos. Vieron que cuando empieza a haber un cambio climático, lo primero que puede pasar es que nosotros tengamos algún resfrío o tosecita, si no nos abrigamos bien y si no tenemos un cuidado. No podemos tomar aire frío de golpe porque empezamos a toser, ¿no? Y por otro lado es el más débil por eso, porque es un órgano yin, que tiene unas características yin de órgano interno, y tiene una conexión con el exterior muy fuerte, a través de la nariz. Entonces, es muy fácil que se desequilibre por viento frío, viento calor, que son lo que vulgarmente se llama desde la medicina occidental, digamos, una gripe, un resfrío. ¿Ok? Si ustedes no entienden algo, me preguntan, ¿eh? Después controla los canales y los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, sabemos que el pulmón gobierna el ki. Y el ki es esencial para ayudar al corazón a hacer circular la sangre, porque si no hay energía para que algo circule, la sangre se va a quedar estancada, no va a poder. Eso es la relación de ki y sangre tan fuerte que tienen entre el pulmón y el corazón. Porque el pulmón gobierna el ki, la sangre gobierna, y el corazón gobierna la sangre. Si no hay ki, la sangre no se mueve. Y si no hay sangre, el ki no se nutre. ¿Sí? Eso lo vimos, la relación entre sangre y ki en las sustancias vitales. Entonces ahora lo trasladamos acá, eso es lo que hay que empezar a hacer. ¿Sí? Lo que vimos, ahora lo volvemos a ver, pero ahora lo vemos desde el lado, digamos, de las relaciones con los órganos. Entonces, el ki, digamos, es esencial para ayudar al corazón a hacer circular la sangre, que es la función que tiene el corazón, ¿no? Porque gobierna la sangre. Entonces, el pulmón también es importante para mantener la salud de los vasos sanguíneos, porque si no hay ki, la sangre no va a poder circular. En ese sentido que controla los canales y los vasos sanguíneos, permite que la sangre se mueva, ¿sí? Entonces, tiene el ki de pulmón, si es fuerte, va a haber entonces una buena circulación de ki, y por ende de sangre. Entonces va a haber calor en los miembros, o sea, los miembros se van a mantener calentitos, porque la sangre tiene esa función, no solamente el ki tiene función de calentar, sino que se acuerdan que la sangre humecta, nutre y calienta. Calienta, ¿qué quiere decir? Mantiene ese calor necesario del cuerpo, esa energía vital. Decime, Damián. Sí. Levantaste la mano. Sí, perdón que estoy en el trabajo, me escondí un ratito para hacer una consulta, porque estoy escuchando. Sí, decime. Si no se mueve el ki de pulmón, no hace correr bien la sangre, no hay buena circulación, por eso que se forman las... ¿cómo es esto lo de las piernas? ¿Edemas? ¿Cómo? ¿Edemas en las piernas? Varices. No, varices. Perdón. Claro. Sí, vas a ver que pulmón 9 es un punto que casualmente se utiliza para varices y arterias, para mover la sangre en las venas. Sí, tal cual. Está bien. Perfecto. Correcto. Muchas gracias. No, de nada. Entonces, casualmente, ¿no? Si el ki es débil, no va a ser capaz de impulsar la sangre. En el caso de que no sea capaz de impulsar la sangre, puede pasar que la sangre aparte se estanque, obviamente, o puede pasar, sin llegar a estancarse, que estén fríos las manos, por ejemplo, y las piernas, o sea, los miembros, ¿no? O sea, que estén, generalmente más es el tema con las manos, por el tema del son ki, ¿sí? Que el son ki tiene una relación también con las manos por la zona del pecho, ¿sí? Entonces no va a correr la sangre, entonces no va a poder calentar, y por otro lado no va a poder, digamos, se va a estancar, ¿sí? La sangre. Entonces, controla la dispersión y el descenso, que eso también es una de las funciones
importantes que tiene. Esperen que muteo. Controla la dispersión y el descenso de, obviamente, del ki, ¿no? O sea, esa es lo que tiene, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Por un lado, dispersa, ¿qué ki? El ki defensivo. O sea, va a dispersar. O sea, si bien gobierna todos los ki, el pulmón, también el wei qi, gobierna el wei qi. Entonces, va a dispersar el wei qi, o sea, el ki defensivo y los líquidos por todo el cuerpo, y sobre todo por los meridianos tendinomusculares, lo que sería el espacio que hay entre la piel y los músculos. Por eso está relacionado con la piel, el pulmón. Y la función del ki defensivo, del wei qi, que es, digamos, esa función que tiene protectora, ¿no? Tiene también una función de calentar la piel y los músculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque protege al cuerpo de los factores patógenos externos, por eso se lo llama ki defensivo, ki protector, o wei qi, ¿no? O sea, es el ki que nos protege de los factores patógenos externos. Si el ki de pulmón es débil, no va a poder, digamos, cumplir con esa función y se va a alterar. ¿Y qué va a pasar? El cuerpo, o sea, se va a ver fácilmente invadido por factores patógenos externos, que es viento frío, viento calor, humedad, todos esos factores climáticos que nos enferman, ¿sí? Si no tenemos un ki protector bien distribuido por todo el cuerpo a través de esta función de dispersión que tiene el pulmón, de dispersarlo a través de la piel y de los músculos, al wei qi, no se va a poder, no puede formarse esa capa protectora, ¿sí? Entonces una persona se va a resfriar, va a tener las manifestaciones típicas de las rinitis, o sea, va a haber generalmente esos resfríos, ¿no? Comunes. Y esto son a raíz de la alteración de la función dispersante del pulmón, que no va a poder dispersar el ki por la piel y los músculos, o sea, el wei qi. Y, digamos, el viento, por ejemplo, y el viento frío externo, que sería viento más frío, es lo típico que nosotros podemos relacionar con un resfrío. El viento frío lo que hace es obstruir la piel, impide casualmente que el ki defensivo se distribuya por todo el cuerpo. Entonces lo bloquea al ki defensivo, el viento frío. ¿Y qué pasa? Va a haber síntomas de temor al frío, rinitis, catarros, cefaleas, o sea, todo por este viento frío que queda obstruido a nivel de la capa externa wei qi, a nivel de la piel, ¿sí? Además de esto, el ki difunde los líquidos, el ki de pulmón, difunde los líquidos. Y estos líquidos van a ir también a la piel en forma de una fina neblina, ¿sí? ¿Y qué hace estos líquidos? La va a hidratar a la piel y va a regular, y es otra de las funciones que tiene el wei qi y que tiene el pulmón, regula la apertura y cierre de los poros, ¿sí? Entonces, indirectamente va a estar regulando también un poco el sudor, ¿sí? Nosotros si tenemos frío, los poros se cierran para mantener el calor adentro, ¿no? O sea, los poros se van a cerrar, y si tenemos calor, los poros se dilatan y se transpira para hidratar la piel, ¿sí? Eso es una función que va a depender del pulmón, la apertura y cierre de los poros, a través del ki. El ki contiene, y el ki transporta, ¿sí? O sea, todas esas son funciones del ki.
Y cuando esta función es normal, los poros se van a abrir y cerrar con normalidad. ¿Sí? O sea, se va a producir un sudor normal. Voy a sudar en la medida en que tengo calor. Y si no, no. Y cuando esta función está alterada, y hay un estado, por ejemplo, de plenitud, los poros se bloquean y no hay sudor. Y eso generalmente pasa cuando hay una contracción por frío. ¿Sí? Se bloquean y no hay sudor. O sea, generalmente hay mucho frío. El frío contrae, ¿vieron? O sea, así como decía que el frío se cierra para tener el calor adentro, pero cuando hace mucho frío y de golpe tomo frío, se contraen y se quedan como, se altera la función. Entonces se quedan contraídos, ¿sí? Si la patología, digamos, esta de difundir, digamos, y de difundir los líquidos del pulmón, si la patología es de insuficiencia, ¿sí? O sea, de insuficiencia quiere decir que hay un ki que está insuficiente, quiere decir que no transforma, no transporta, no mueve, no calienta, etcétera, etcétera, los poros van a estar demasiado relajados y van a permanecer abiertos, porque no hay energía, es insuficiente el ki. Entonces van a permanecer abiertos y va a haber un sudor espontáneo, ¿sí? Y eso generalmente se está asociado con el viento frío, con un predominio de viento en patologías internas de insuficiencia de Yang, ¿no? O sea, cuando hay cuando hay una insuficiencia de Yang, quiere decir que hay un falso frío, ¿sí? Lo que sucede, y yo me puedo dar cuenta, si la persona, digamos, transpira, ¿sí? Transpira porque no hay ki que sostenga, ¿sí? Siempre tengan en relación eso, si no hay ki, las cosas se caen, se abren, o sea que no se puede transformar, no se puede transportar, no se puede contener, ¿sí? Es porque falta ki, ¿ok? Y si la función de difundir los líquidos orgánicos está alterada, los líquidos se pueden acumular. Y eso generalmente se acumulan debajo de la piel, y ¿qué pasa? Ocasiona de edemas, lo que dije antes. Y generalmente en el pulmón los edemas son en la cara. Y eso generalmente es debido a una contradominancia del hígado. ¿Se acuerdan? Que vimos que el hígado puede insultar al pulmón, llevar la energía arriba, bloquear el descenso de la energía de pulmón, que la energía de pulmón es descendente, y quedan los líquidos en la cara y se hincha la cara y a veces las manos. ¿Sí? Entonces, y ahí viene la otra función, que es la función descendente. El ki de pulmón siempre tiene que ir hacia abajo. El ki de pulmón desciende, ¿sí? Siempre es hacia abajo. ¿Y para qué hacia abajo? Porque desciende para comunicarse con el riñón. Y va a responder reteniendo el ki, el riñón. Retiene el ki abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el riñón, por ejemplo, es el encargado de la inhalación, es a través de la energía del riñón. Si el ki de riñón está fuerte, va a sostener el ki de pulmón, cuando baja lo sostiene. Entonces se permite que la respiración baje. Cuando inhalo, la energía baja y es agarrada por el riñón, ¿sí? Cuando exhalo, la energía va hacia afuera y va ir hacia los poros para difundir el ki por todo el cuerpo, ¿sí? Como dijimos antes, gobierna la respiración, el pulmón. La respiración consta de estos dos movimientos, ¿no? Inhalación y exhalación. La inhalación va a depender del riñón y la exhalación va a depender del pulmón, que difunde el ki por todo el cuerpo y hacia los poros, hacia el wei qi, hacia el ki defensivo, hacia todo lo externo, ¿sí? Va de adentro hacia afuera, ¿ok? Entonces, el ki de pulmón a la vez tiene esta energía que es descendente. Si no desciende, me queda acá. Entonces, por eso es la tos como un síntoma principal. O sea, quedo arriba. Son esas respiraciones cortas que están acá arriba, que son de las personas que generalmente tienen problemas respiratorios, ¿vieron? Entonces, la función descendente se aplica tanto al ki, también a los líquidos.
O sea, los líquidos también van a estar, digamos, gobierna las vías de agua el pulmón. Entonces, el pulmón también va a dirigir hacia abajo los líquidos, hacia el riñón y la vejiga, ¿sí? Si este movimiento de descenso del ki está alterado, el ki de pulmón no va a poder descender y se acumula en el pecho. Generalmente es lo que les decía antes. ¿Qué va a pasar si se acumula acá? Tos. Voy a toser, porque no voy a poder respirar bien. Va a quedar arriba. Y va a haber esta dificultad también para, obviamente, respirar, y va a haber una opresión en el pecho. Va a quedar arriba la energía. Y generalmente esta, digamos, esta alteración en el descenso del ki puede, digamos, también influenciar a su acoplado, que es el intestino grueso. Entonces, el acoplado en el intestino grueso no va a tener por ahí ki suficiente para poder evacuar y sacar y expulsar las heces, porque no tiene ki, no tiene movimiento, no tiene energía dada por el ki de pulmón. Entonces no va a poder efectuar la defecación. También puede haber retención de orina, porque le va a pasar lo mismo a la vejiga. El ki de pulmón tampoco la va a poder ayudar a la vejiga para que pueda expulsar la orina. ¿Sí? Esto generalmente se ve más en las personas mayores. Cuando vieron que las personas mayores ya la respiración es corta, no llegan a mover todo el diafragma, no tienen una respiración abdominal, por ejemplo. Vieron que generalmente siempre es mucho más favorable tener una respiración abdominal que una respiración pectoral, porque cuando yo respiro a nivel diafragmático, a nivel bajo, una respiración abdominal, ¿qué hace? Mueve el diafragma. Al mover el diafragma, ¿qué sucede? Sucede que empieza a masajear los órganos internos. O sea, cuando yo veo digamos, un proceso respiratorio, ¿no? O sea, en cuanto a cómo se mueve el cuerpo cuando inhalo y exhalo a través de una respiración total, ¿no? A través de una respiración de inhalar y exhalar desde el abdomen, veo que se va a abrir y cerrar todo el cuerpo, y la capacidad torácica va a ampliarse porque va a estar trabajando como corresponde el diafragma. En cambio, si la respiración es corta, la respiración queda acá, en la medida en que yo no hago un trabajo, digamos, a conciencia de bajar la respiración, en la medida que voy envejeciendo, la respiración se va cortando, ¿sí? Entonces empieza a haber problemas también para defecar, porque el intestino se empieza a hacer perezoso, porque no hay energía, y por otro lado también la vejiga. Entonces puede haber esa retención de orina también. Por eso se ve más en personas mayores. Entonces, otra de las funciones que tiene es de regular las vías de agua. O sea, y la función de regular las vías de agua está relacionada con la función dispersante también, porque va a recibir los líquidos que también va a ser procesados por el vaso, porque cuando nosotros comemos y tomamos. O sea, y inclusive en una fruta o en la alimentación que tenemos una parte de líquidos. Entonces, cuando cuando el pulmón recibe los líquidos refinados del vaso, que a través del proceso de transformación y transporte, el pulmón los va a reducir a una neblina que los va a distribuir por debajo de la piel, por todo el cuerpo, ¿no? Ahí. Eso ven la voz y el estómago. Ya a esta hora empieza mi ki de reunión a bajar. Ay, disculpen. Ejemplo, yo les traigo ejemplos vivos. Entonces, cuando hay salud, los líquidos son, digamos, repartidos de igual manera por todo el cuerpo. Entonces, van a ser normales.
va a ser normal en cuanto a la apertura y cierre de los poros, ¿sí? Esa neblina que va a ir hacia la piel, ¿no? Y si la función está alterada, ya vimos que los líquidos se pueden acumular y pueden formar inclusive edemas, ¿no? Y generalmente el pulmón va a enviar los líquidos también al riñón y a la vejiga, ¿sí? El pulmón se considera fuente superior de líquidos, y el riñón fuente inferior de líquidos. ¿Se acuerdan cuando vimos los líquidos, ¿sí? Como sustancias vitales? Si nosotros tenemos, ¿no? O sea, tenemos unos líquidos que son más fluidos, ¿no? Como los mocos, las lágrimas, el sudor, que se pierden fácilmente y que se pueden recuperar más fácilmente, esos están bajo el dominio del pulmón, ¿se acuerdan? Y tienen que ver con ¿qué? Con la fuente superior de líquidos, que es el pulmón. Los otros tipos de líquidos, que son los tipos de líquidos que están más bajo el dominio del riñón, van a ser los que son más relacionados con la fuente inferior de líquidos, ¿sí? Entonces, sabemos que el pulmón envía los líquidos hacia abajo, ¿no? Al riñón y a la vejiga. Si el riñón recibe los fluidos y los vaporiza, o sea, el riñón, digamos, recibe esos líquidos y los vaporiza, ¿no? Y parte de ellos, por un lado, le da la energía a la vejiga para que los mande hacia afuera, o sea, en forma de orina, pero por otro lado se los devuelve, ¿sí?, al pulmón para hidratarlo al pulmón, ¿sí? Porque el pulmón, como es del elemento metal, le gusta la sequedad, pero mucha lo daña, ¿sí? El pulmón necesita de un medio seco que va a estar mejor, porque le gusta la sequedad, pero mucha sequedad lo daña. De ahí que cuando uno tiene patologías de riñón, de pulmón, los envían a una zona serrana, ¿no? Es una zona de las montañas, un clima seco, etcétera. Pero por otro lado, cuando hay chicos con broncoespasmo, les dicen ponerlos en el vapor, por ejemplo, ponerlos en el vapor, que respiren vapor de agua, porque eso les va a hidratar el pulmón y les va a favorecer expectoración, les va a abrir los pulmones, los bronquios, etc. Entonces, como siempre, un poco le gusta, mucho lo daña. Poco la sequedad le gusta, pero mucha sequedad lo daña, necesita de la humedad. Y esa humedad se la da el riñón. Es cuando le devuelve en un punto los líquidos, cuando hace que, vieron que el riñón tiene dos energías, una va para arriba hacia el pulmón y otra hacia abajo, hacia la vejiga, ¿sí? Entonces, la función de descenso de los líquidos del pulmón también van a influir en la vejiga, no solamente en el riñón, ¿sí? Porque si la función de el pulmón es normal, la micción va a ser normal. Pero si está alterada la función de pulmón, puede haber retención de orina, ¿sí? Como dije al principio, que esto se ve mucho en los adultos mayores. Entonces, gracias a la función dispersante y descendente del pulmón, es responsable de la excreción de los líquidos a través del sudor y de la orina. Por eso gobierna y regula las vías de agua, ¿sí? Controla la piel y el pelo, ¿sí? El cabello. La función dispersante del pulmón es normal. Si es normal, la piel va a estar hidratada, el pelo va a estar brillante, el sudor va a ser normal, ¿sí? Va a haber una piel humectada, ¿sí? Linda, diáfana. Si está alterada, la piel se va a secar, el pelo no va a estar bien nutrido, ni hidratado, la piel generalmente va a estar como seca y o sea, como escamada, va a estar arrugada, ¿sí? Y el pelo va a estar marchito y seco,
¿sí? Sabemos que el pulmón influye obviamente sobre el ki, y sobre todo sobre el ki defensivo. Entonces, ¿qué hace? Hace circular, digamos, el ki por debajo de la piel. Y si es fuerte, obviamente la persona va a estar con buena resistencia frente al ataque de factores patógenos. Entonces la piel va a estar humectada, va a estar fuerte, va a estar equilibrada, va a ser una buena protección. Y si el ki de pulmón es débil, ahí el ki defensivo también lo va a hacer. Entonces los poros no van a estar abiertos, va a haber demasiado sudor, ya lo que dijimos al principio, ¿no? Va a haber una transpiración espontánea, va a estar propenso a los ataques de factores patógenos, o sea, vamos a estar en problemas. Se abre en la nariz. Eso quiere decir que la puerta, es la puerta, digamos, del pulmón que tiene, digamos, en relación con el exterior, y por donde, la nariz es por donde se realiza la respiración. Entonces, si el ki de pulmón es débil, o si el pulmón está invadido de factores patógenos, o sea, por ejemplo, de flema, la nariz va a estar tapada, habrá pérdida de olfato, va a haber estornudos, y si el pulmón tiene calor, puede haber sangrado por la nariz, que se llama epitaxis, o puede haber pérdida también de olfato. Otra vez, esta chica está con problemas para entrar. Pérdida de olfato, y va a haber aleteo nasal, ¿sí? Que eso generalmente pasa cuando hay alguna obstrucción por flema en los pulmones. En el plano emocional, el pulmón, nosotros habíamos hablado de la tristeza, ¿no? De la tristeza, de la pena, ¿no? O sea, es la emoción que más lo afecta, la tristeza y la pena. Siempre que ustedes tengan en cuenta lo emocional para que haya, o sea, para que una emoción, digamos, desequilibre un órgano, tiene que ser una emoción sostenida en el tiempo. O sea, no es algo, hoy estoy triste y entonces voy a tener una patología de pulmón. No, tiene que haber más una relación con una pérdida, con un duelo, ¿sí? Con algo que es de tiempo y profundo, ¿sí? Entonces, generalmente, fíjense qué pasa, ¿no? Cuando una persona está deprimida o está triste, ¿no? O sea, la respiración generalmente se ve afectada, la respiración es corta. Nosotros nos podemos dar cuenta de cómo está una persona si la vemos que tiene por ejemplo, una respiración cortita, ¿no? O sea, si está agitada o si está como que le falta, ¿no? O sea, la respiración generalmente se relaciona muchísimo con lo emocional, ¿no? O sea, porque o sea, lo emocional influye muchísimo en la respiración. Por eso, cuando se trata también en inversa lo emocional, muchas veces nosotros no podemos trabajar la emoción diciéndole, ponete contenta, ¿no? O sea, yo estoy, por ejemplo, triste, ¿no? Y me siento triste, me meto para adentro, el pecho se hunde, mi voz se empieza a meter para adentro, estoy apesadumbrada, estoy como metida hacia adentro, hablo poquito, mi respiración es muy corta, ¿sí? Entonces, ¿qué puede venir a mi ayuda? O sea, hacer ejercicios de respiración, por ejemplo. Los ejercicios de respiración que se hacen en Qigong, por ejemplo, tiene que ver con eso. Tiene que ver con tratar de que la persona se empiece a oxigenar y eso a relajar, y eso hace que casualmente el ki de pulmón empiece a funcionar en cuanto a la función esta de dispersión, de descenso, de apertura, ¿sí? Entonces, la respiración es una de las herramientas que nosotros tenemos para poder trabajar sobre lo emocional, ¿sí? Entonces, generalmente una persona que está triste y deprimida se hace como un bloqueo del ki de pulmón en el pecho, ¿sí? La respiración empieza a ser rápida, superficial, ¿no? En la parte alta. Para eso, por ejemplo, nosotros tenemos
o sea, como hay, hay 2 puntos que nosotros usamos de pulmón, que son pulmón 7, que es punto LO, y vejiga 42, que es un punto YU de la espalda, que esos no los vimos todavía, pero que tratan sobre lo mental y lo emocional del pulmón. Entonces, el pulmón gobierna la voz. La fuerza, el tono, la claridad de la voz va a depender del pulmón y va a depender sobre todo del ki, del ki de reunión, como les había dicho, del pecho, ¿no? Si el pulmón está débil, obviamente la voz va a ser baja, mientras que si está obstruido por flema, el tono de la voz puede estar apagado, o sea, se va a manifestar en la voz, ¿sí? Entonces, y gobierna el alma corpórea. El alma corpórea es el alma Po, que sería el alma del pulmón, que es un alma que tiene que ver con la relación que hay con, digamos, el cuerpo, ¿sí? Es más lo material en un punto. Por ahora quédense con eso. Después cuando veamos el Yen lo vamos a desarrollar más. Entonces, ahora les voy a comentar y voy a armarles la estrella y vamos a ver los puntos de pulmón y después vamos a ir y vamos a verlo en el atlas, ¿sí? Vamos a ver los puntos y el recorrido. Pero voy primero a armarle la estrella. Entonces, vamos a ver la estrella de pulmón. Pulmón, ¿sí? Nosotros tenemos madera, fuego, metal, ay, estoy con mi estrella torcida. Tierra, metal y agua. ¿Sí? Lo que sería, si lo traslado a órgano yin, porque el pulmón es yin, tenemos hígado, corazón, vaso, páncreas, pulmón y riñón. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nosotros tenemos que el pulmón tiene 11 puntos, ¿sí? Entonces, el pulmón va a tener una energía centrífuga, quiere decir que el punto pozo del pulmón va a ser el último punto, porque empieza en el tronco y va a terminar en el dedo de la mano, ¿sí? En el pulgar del pulmón. Entonces, pozo, manantial, arroyo, río y mar. Yo les había comentado cuando vimos los puntos de la zona comando, que va a haber puntos que van a tener un montonazo de funciones, y otros van a tener menos, ¿sí? Pero cada punto tiene una función. Algunos tienen puntos, digamos, tienen funciones similares, pero hay puntos que reúnen muchas funciones, un solo punto, ¿sí? Entonces, pulmón 11 va a ser el punto pozo. Pulmón 10 va a ser punto fuego manantial, o sea, pozo madera va a ser pulmón 11. Fuego manantial, pulmón 10. Pulmón 9 va a ser punto tierra, punto arroyo. Pulmón 8 va a ser punto río, metal. Y pulmón 5 va a ser punto agua, ¿sí? Punto mar. Dentro de la estrella, viendo los puntos que vimos, ¿sí? Que vimos y que estudiamos de la zona comando, siempre vamos a ver que el tercer punto va a ser el punto Yuan. Eso quiere decir que pulmón 9 va a ser punto tierra, punto arroyo, punto Yuan. ¿Sí?
Pulmón 8 va a ser punto PEN, porque es metal en metal, ¿sí? Entonces, pulmón 8 va a ser punto PEN, de los cuales, entonces, teniendo el punto PEN, vamos a saber cuál es el punto que tonifica el pulmón y cuál es el punto que lo seda, teniendo en cuenta que si la madre tonifica al hijo y el hijo seda a la madre, vamos a tener que pulmón 9 va a ser punto de tonificación del pulmón y pulmón 5 va a ser punto de sedación del pulmón. Hasta ahí, ¿se acuerdan que yo les tomé este mismo ejemplo para explicar los puntos Yu, para que ya lo vengan viendo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que pulmón 9 va a ser un punto que va a tener punto de tonificación, va a ser punto Yuan, va a ser punto arroyo y va a ser punto tierra. Y a la vez, pulmón 9 es punto ROE de arterias y venas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablaba antes el compañero. Va a ser un punto que me va a servir para mover la sangre en las venas y en las arterias, por ejemplo, si tengo varices. ¿Sí? Porque es un punto que se llama, los puntos ROE o los puntos WI, son puntos de acción específica, que quiere decir que tienen una acción específica para determinada cosa. Va a haber un punto ROE o WI de huesos, va a haber un punto ROE o WI de tendones, ¿sí? En este caso, pulmón 9 va a ser un punto ROE de arterias y venas. O sea que pulmón 9 es punto tierra, es punto arroyo, es punto yuan, es punto de tonificación y a la vez es punto ROE de venas y arterias. ¿Ven? Todo lo que junta solamente un pulmón, un punto solo. Tengan en cuenta que por otro lado tenemos a pulmón 7 como punto LO, que une interna y externamente con el acoplado, y tenemos a pulmón 6 como punto XI. Y así tenemos la estrella, ¿sí? Y ahora vamos a desarrollar punto por punto. Ustedes recuerdan que los puntos Yu antiguos son puntos que se pueden ver desde el punto de vista de los elementos, por eso hay un punto por cada elemento, y lo podemos ver también bajo el punto de vista de la energía, que empieza a generar y se va desde lo que en punto pozo, de donde se origina, hasta desembocar en el mar, según la energía. Acá va a correr a borbotones los puntos arroyo. Acá, si no la derivamos, va a ir hacia los huesos, hacia las articulaciones. Acá se internaliza, ¿sí? Ahí todavía es una energía muy fuerte y que generalmente los puntos manantial sirven para aclarar el calor, ¿sí? Igual que el fuego. Fuego también es un punto que ayuda a aclarar el calor. El punto pozo, la madera, por un lado tiene la característica de eliminar viento. Viento interno, viento externo, los puntos pozos son puntos de reanimación, ¿sí? Porque están ubicados en las puntas de los dedos, o sea, todo lo que estuvimos estudiando hasta ahora de los puntos, ahora los vamos a ver específicamente en los puntos de pulmón. ¿Para qué sirven? ¿No? Obviamente van a servir si las funciones del pulmón no están, digamos, equilibradas. O sea, obviamente el pulmón se va a ver mal cuando no va a poder cumplir su función. Esta función que estuvimos viendo, gobernar el ki, dispersarlo, la función descendente, de dispersión, abrir las vías las vías de agua, o sea, todas esas cosas que estuvimos hablando, si no las puede llevar a cabo, si no puede, sobre todo, gobernar el ki, bueno, entonces vamos a verlo ahora desde acá. ¿Qué podemos hacer? Entonces, primero,
Pulmón 11, punto pozo, punto madera. Ya vamos a ver después en el atlas la ubicación, yo se los voy diciendo. Se va a encontrar en el borde, digamos, radial del pulgar, o sea, nosotros tenemos radio y cúbito, ¿no? En el borde radial del pulgar, en el ángulo unguial externo. Ahí va a estar pulmón 11. Va a eliminar el viento externo y se utiliza en casos de dolor de garganta, por ejemplo. Duele mucho. Cuando se puntura los puntos pozos, se hace con agujas chiquititas y duele. Todos los puntos pozos duele porque no hay carne. Están justo en el borde de la uña, ¿sí? En el lado radial del pulgar, ¿sí? En el ángulo unguial. Justo. Ahora después lo vemos. Va a eliminar viento interno y viento externo, ¿sí? O sea, viento-calor, interno o externo. Y generalmente se asocia con otros puntos pozo, porque generalmente los puntos pozo son puntos que sirven para reanimar a la persona, ayuda a la reanimación. ¿Por qué? Porque son puntos en que la energía está muy a mano. Entonces, si yo punturo, ahí hay un shock interesante, la persona vuelve a conciencia, ¿sí? Pulmón 10, punto fuego, punto manantial, va a estar ubicado justo en la mitad del primer metacarpiano. Van a ver que muchas veces en los atlas les van a decir dónde se une la piel roja y blanca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Va a estar justo en el borde entre lo que es el yin y el yang de la mano. Nosotros tenemos el yang, que es por afuera, y el yin, que es por adentro. Bueno, pulmón 11 va a estar justo en la mitad del primer metacarpiano, ¿sí? Y va a estar ubicado justo en el borde entre la piel roja y blanca, ¿sí? Este punto, pulmón 10, es punto fuego y manantial. Eso quiere decir que va a aclarar el calor del pulmón en patologías agudas. O sea, aclara el calor de la garganta, siempre que hay calor hay inflamación, ¿sí? Aclara el calor de la garganta, se utilizan dolores de garganta, generalmente por calor o por viento-calor, ¿sí? Generalmente, digamos, una angina, por ejemplo, ¿sí? Un dolor de garganta. Pulmón 9, punto de tonificación del pulmón. Punto tierra, punto yuan, punto de acción específica sobre venas y arterias, ¿sí? Tiene todas esas características. O sea, va a tener características como arroyo, va a tener características como punto yuan, o sea que va a tonificar al pulmón, al órgano, y va a tener una parte como de riñón, en punto va a tener, nosotros vamos a poder acceder a la esencia del riñón a través del pulmón 9, porque es punto yuan. Y se acuerdan que los puntos yuan de los órganos yin tonifican al órgano, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo ahora tengo que empezar a ver, ¿no? Entonces, pulmón 9 va a estar ubicado, siguiendo el primer pliegue de la muñeca, va a estar ubicado del lado radial de la arteria radial, ¿sí? Sobre el pliegue transversal de la muñeca, justo en una depresión que hay del lado radial de la arteria radial, ¿sí? Justo. Va a haber, fíjense que cuando ustedes pasan el dedo, este dedo se llama dedo palpador, cuando ustedes, generalmente cuando ubican el punto, hay una depresión, cae el dedo, ¿sí? Entonces, donde cae el dedo, ahí está ubicado un punto. En este caso, pulmón 9. Es el punto principal para tonificar el qi de pulmón. Y también tonifica el yin de pulmón. Porque nosotros tenemos qi, yin y qi, yang en sí. Pero cuando nosotros decimos tonificar el qi, estoy hablando de la parte más que tiene que ver con el movimiento, con el qi, con la energía, ¿sí? Si yo hablo de tonificar el yin, quiere decir que me estoy viendo más hacia el lado de los líquidos y de la sangre, por ejemplo. La sangre y los líquidos es yin, en relación a la energía que es yang.
que digamos que es yang, sí, digamos, con esa relación. Pero el qi puede adoptar una polaridad yin o yang, ¿se entiende? Cuando yo hablo de que tonifica el qi y el yin, estoy diciendo que tonifica la energía y tonifica la sangre y los líquidos. ¿Ok? ¿De qué? Del pulmón. Especialmente, sobre todo, en patologías que son crónicas, o sea, que ya vienen de tiempo, ¿no? Que puede ser una bronquitis, un asma, ¿sí? Patologías crónicas. Se utiliza generalmente también en casos de insuficiencia y de patologías internas. Las patologías internas tienen que ver cuando el órgano ya está, digamos, desequilibrado, ¿no? Y de insuficiencia quiere decir cuando el qi está insuficiente, ya sea el qi, la sangre o los líquidos, ¿sí? Cuando no hay lo suficiente para que tener un equilibrio, digamos, vital, ¿sí? Acuérdense siempre la diferencia que hay entre plenitudes e insuficiencias, ¿no? Una plenitud, siempre va a haber una plenitud de alguna toxina, de flema, de calor, de viento, Insuficiencia, generalmente hay insuficiencia de qi, insuficiencia de sangre, insuficiencia de líquidos, insuficiencia. Y puede generar, ¿sí?, un falso calor o falso frío, ¿no? Depende de cómo es la cosa. ¿Ok? Entonces, el pecho es donde reside el qi de reunión, que está en relación con el corazón. El pulmón está en relación con el corazón en el pecho, ¿sí? Pulmón 9 tonifica el qi de reunión y se utiliza en casos de insuficiencia de qi pronunciada, digamos, una insuficiencia muy fuerte, con síntomas de manos frías y voz débil. En este caso va a ser más en una relación de un yang qi, ¿sí? Porque si no hay yang, no hay calor. Entonces, una insuficiencia de qi va a traer frío, normalmente, ¿sí? Es el punto de reunión de todos los vasos y toda la sangre y todo lo que es, digamos, arterias. Por eso es punto ROE. Entonces va a servir no solamente para varices, sino para sabañones, para manos y pies fríos por falta de circulación, ¿sí? Porque va a ayudar a la sangre, ¿sí? Pulmón 9, punto ROE de venas y arterias, a que la sangre circule dentro de las venas y de las arterias. Sí, ¿alguna pregunta? Yo. Decime. Linkeando un poco, recién hablabas de las emociones y tal, ¿no? Como mejorar la respiración podría ayudar al pulmón. Presionar ese punto, así como en un momento así crítico, ¿ayudaría? No. No, porque Ok. pulmón, tenés otros puntos para trabajar eso. Ok. Pulmón 9, digamos, vas a tener puntos para trabajar lo emocional como es la tristeza, ¿sí? Nosotros estamos viendo solamente los puntos de la zona comando, ¿no? Tenés otros puntos que, digamos, que no están dentro de la zona comando, que pueden trabajar más específicamente sobre las emociones. Pulmón 7, por ejemplo, dijimos, que ahora lo vas a ver, es un punto que por ahí puede servir. Pero también tenés unos puntos que van directamente a la emoción del pulmón que están ubicados en la espalda. Entonces, esos son puntos que todavía no los vimos. Son los puntos Yu de la espalda y sus respectivos mentales que están ubicados en el meridiano de vejiga. Y están ubicados en la zona de la tercera, digamos, vértebra torácica, debajo de la apófisis espinosa de la tercera vértebra, a 1,5 cun para afuera. O sea, todavía no los vimos esos puntos. Esos puntos se llaman puntos Yu, de asentamiento, y tenés otros puntos que se llaman puntos Mu, que unos tienen una raíz Yang y otros tienen una raíz Yin. Entonces,
Todavía no, todavía no. Si Gracias. no, es mucho. Entonces, Profesora, ¿le puedo consultar a alguien? ¿sí? Sí, solamente una curiosidad. Puede ser que cuando una persona le hacemos No te terapia, entiendo nada, Daisy. La verdad que no se te escucha bien. ¿ahí se escucha mejor? Ahí sí. Bueno, le consultaba que puede ser que cuando se realice una terapia de acupuntura, la persona empiece a respirar por la nariz. La verdad que hay un ruido ahí que no te entiendo nada. Bien. ¿Ahí está mejor? Un poquito. A ver, un segundo. Ahí está, bájale todo. Listo, ahora es profesora. Le preguntaba si puede pasar que cuando se hace una terapia de acupuntura o se realiza acupuntura, puede ser que la persona le destile la nariz o sienta como que se le no obstruido, todo lo contrario, o sea, que va a querer sonarse la nariz o como resfrío, algo así, ¿puede ser? ¿Qué lo preguntás? ¿Se escucha? Sí, se escucha, pero no entiendo la pregunta. O sea, si te puede hacer un efecto sobre la nariz. O sea, ahí hay que separar un poquito, ¿no? O sea, vos podés tener patologías de vías aéreas superiores, patologías de vías aéreas inferiores, todavía no podría decirte eso como para que vos lo puedas entender de medicina china, digamos. No te puedo responder eso como para que lo puedas entender, porque nosotros tenemos una visión de la diferencia que hay entre una patología aguda o crónica, ¿no? Y que tiene que ver con una invasión de viento frío externo o cuando el pulmón ya está en insuficiencia o hay algún obstructivo interno con plenitud. Entonces, sin entender eso no te puedo responder, ¿viste? O sea, no sé, qué sé yo, si te puede pasar que te salga, porque no entiendo por qué preguntas si te sale un moco por la nariz, si te hacen una sesión de acupuntura. O sea, vas a esperar determinado efecto, o sea, lo que se te puede pasar si es una obstructiva, digamos, a nivel pulmonar, que te sientas más aliviada y la respiración pueda bajar, que es lo que uno espera, ¿entendés? Claro. Que te Sí, no desbloquee la nariz, sí, no podés estaba tener hablando del algún... tema cuando me hacen acupuntura, Sí. como que me empieza a estirar la nariz. Primero Y como, eso, sí, por ahí algo de lo que hablas es más de un tema de sinusitis, por ahí, que tengas algún tipo de sinusitis, algún tipo de bloqueo o algo que hace que determinados puntos te libere un poco las vías aéreas superiores. ahí ¿Entendés? está, esa es la palabra, libera las vías anteriores, pero no sinusitis ni ningún problema de acá, ninguno. Pero sin embargo, cuando me hacen acupuntura, pasa. Y no solamente si me comenta que pasa como mucho. Esa profesora quería consultarlas. Claro, no, o sea, pero pasa porque tenés algún tipo de retención, si no, ¿de dónde sale el moco? ¿Entendés? Ujú. O sea, algún tipo de retención, la aguja no te va a generar agua, a eso me refiero, ¿entendés? O sea, no te va a generar de golpe Claro. algo que no tengas. O sea, tengan en cuenta que ustedes cuando utilizan acupuntura van a trabajar sobre lo que tiene el paciente, no es que uno le da energía con la aguja, ¿eh? Uno no le da nada con la aguja. O sea, uno lo que hace es regular lo que tiene la persona. Yo no le voy a dar con la aguja energía. ¿Se entiende? Yo voy a estimular o voy a tonificar. Si hay falta, ¿qué quiere decir? Estimulo. ¿Se entiende? Estimulo con movimientos de la aguja para que eso circule. Y en el caso de que hay una obstrucción, disperso. Entonces, para que eso también circule. ¿Entendés? Entonces, no es que de golpe te va a dar, sino que te provoca que se dilaten y que puedas
digamos, eso circular. ¿Entendés? Eso es lo, por eso te digo, Sí, profesora. extraña la pregunta, no te la entendí. Bueno, Bueno, no sigo. se preocupe. Gracias. No, por favor. Entonces, cuando nosotros, digamos, utilizamos pulmón 9, lo vamos a hacer para tonificar el pulmón, lo vamos a hacer para tonificar la sangre, para que pueda circular, lo vamos a hacer para que disuelva las flemas que obstruyen el pulmón, en el caso de patologías crónicas, para ayudar a la expectoración, ¿sí? O sea, lo vamos a usar para todo eso, ¿sí? Para patologías de insuficiencia, ¿sí? Porque tonifica. Pulmón 8 es punto metal, punto río y punto pen del pulmón, o sea, es metal en metal. O sea que le va a estar dando la energía metal al resto de los órganos yin, ¿sí? Entonces, va a estar ubicado a un kun por debajo de pulmón 9. ¿Qué quiere decir un kun? Un kun es un dedo, ¿sí? Es un dedo. Entonces, se puede tomar, obviamente que es el ancho, ¿no? Más ancho, la parte más ancha del dedo. Eso es un kun. Y lo puedo medir también, se mide, digamos, así también, ¿no? Pero generalmente con un dedo está bien. Obviamente que es el dedo de la persona a la cual yo voy a tratar, no mi dedo, porque yo por ahí, mi dedo es, puedo ser con mujeres que más o menos tienen una medida similar, pero no con un hombre de unos 80, un 80 de alto, no, va a tener una mano diferente. Entonces se mide sintiendo la mano del paciente, poniéndola una encima de la otra para intentar que esas dos manitas, digamos, tengan más o menos el mismo diámetro. El paciente la va a tener cerrada y yo la voy a tratar de acomodar para tener más o menos la medida. Por ahí un dedo mío son 2 dedos del paciente. Perdón, al revés. 2 dedos del paciente, no, está bien lo que dije, son 2 dedos, está bien. Entonces tengo que tener esa relación. Entonces, pulmón 8, punto metal, punto río, punto pen, es eficaz para tratar problemas de garganta y del pulmón con síntomas de tos y de asma. ¿Sí? Pulmón 7, punto lo, es uno de los puntos más importantes del pulmón junto con pulmón 9. ¿Sí? Pulmón 7. Pulmón 7 es un punto que es muy, muy eficaz. Pulmón 7 está ubicado por encima de la apófisis estiloide del radio, que es este huesito que hay acá. Si yo, por ejemplo, me doy la mano, tipo, se llama boca de tigre, ¿no? O sea, cruzo las manos así, y dejo caer el dedo índice pasando la apófisis estiloide del radio, que es el huesito este, donde No se cae le el ve dedo. mucho la mano. Ah, ahora sí. Ahí, ¿me ves? Ahora igual Sí, lo sí. voy a mostrar en el atlas. Donde cae el dedo, ¿sí? Ahí, porque yo quiero mostrarle el coso, donde cae el dedo, ahí es pulmón 7. Justo después de la apófisis estiloide del radio. Es una forma de ubicarlo, ¿sí? Ese punto, que es punto 7, pulmón 7, que es punto lo, es el punto principal para liberar a la superficie en caso de invasión de viento frío o viento calor externo. Quiere decir que cuando yo salgo me resfrío, digamos, lo puedo punturar para sacar hacia afuera. Es como el tecito caliente de la abuela, ¿sí? Libera hacia el exterior en los estadios primeros de un resfrío. Primeros, ¿eh? Porque estimula el descenso y la difusión del ki de pulmón y así libera, digamos, la zona del ki defensivo, favoreciendo la transpiración. Favorece la transpiración, pulmón 7. Entonces, hace que se vaya para afuera.
Se lo utiliza también en la fase inicial de los enfriamientos o de las gripes, con síntomas de estornudos, rigidez de la nuca, dolores de cabeza, aversión al frío, ¿no? O sea, cuando uno se pesca una gripe, un estado gripal, digamos, también es muy útil. ¿Por qué? Porque hace descender el ki de pulmón. Es el punto más importante para hacer descender el ki de pulmón. El ki de pulmón tiene que descender, porque si no desciende queda arriba, y si queda arriba queda obstruido, si queda obstruido empieza con tos, y no puedo respirar. Entonces, este punto, pulmón 7, es el punto principal para hacer descender el ki de pulmón. En general, también se lo asocia con intestino grueso 4. Intestino grueso 4 es un buen punto también para liberar hacia el exterior. Se punturan los dos. Pulmón 7, intestino grueso 4. Y sacamos para afuera el patógeno. Intestino grueso 4 está ubicado en la mitad del segundo metacarpiano. ¿Sí? Justo, digamos, primero, segundo, justo donde se unen los dos dedos, ¿sí? Pero sobre la mitad del segundo metacarpiano. Ese es intestino grueso 4. Y en combinación con pulmón 7, sirven para los estadios primeros de las gripes, sacar hacia afuera el viento frío, viento calor. O sea que es pulmón 7 el punto mejor de los mejores para hacer descender el ki de pulmón hacia abajo, ¿sí? Hacia el riñón. Después tiene una función también que, digamos, actúa sobre la cara y la cabeza. Y se lo puede utilizar, digamos, con otros puntos para, por ejemplo, tratar dolores de cabeza, por ejemplo, cuando hay migrañas hepáticas, por ejemplo, que a través del meridiano de vesícula biliar, que da muchas vueltas en la cabeza y se obstruye, podemos punturar pulmón 7 como para dirigir la energía a ese lado, que vaya hacia la cabeza. ¿Sí? Trata emociones como la tristeza, lo que estábamos diciendo, por ejemplo, este punto, pulmón 7, Guadalupe, podés por ahí masajearlo. Lo que pasa es que ese punto, pulmón 7, es un punto que hay mucho hueso, y para punturarlo tenés que pellizcarlo, ¿sí? Porque tenés justo la apófisis estiloide del radio, ¿no? Pero es un punto que ayuda a la tristeza, o sea, a las preocupaciones, a las penas, a disolverlas, ¿sí? En problemas que tienen personas, por ejemplo, que se guardan los problemas para sí, que no hablan, no comparten, no lo pueden expresar, ¿no? Para ese tipo de personas que se comen toda la historia y no pueden hablar y no pueden decir. Bueno, y también sirve para cuando hay tensión en los hombros, ¿no? O sea que respiración superficial, tensión en los hombros, sensación de opresión en el pecho, ¿no? O sea, muchas veces esas personas que no pueden expresar sus sentimientos tienen también tensión en los hombros, el pecho hundido, ¿no? Y una respiración como superficial. Es muy también útil para tratar problemas de los canales, tanto del pulmón como de intestino grueso. ¿Qué quiere decir? Son patologías externas, los problemas en los canales. Tienen que ver con obstrucciones del canal, que tienen que ver más con contracturas, por ejemplo, ¿sí? Se utiliza también como punto distal en síndromes de obstrucción dolorosa del hombro, por ejemplo, pulmón 7. Cuando, digamos, también está localizado, digamos, un desequilibrio a nivel del intestino grueso. Porque el intestino grueso, ya vamos a ver, tiene un recorrido que toma el hombro, ¿sí? El recorrido del intestino. Si bien pulmón pasa por el hombro, pero intestino grueso, al ser guián, pasa por detrás y sufre más los embates del frío con las contracturas, etcétera, ¿no? A nivel de los hombros. Entonces, en el caso, por ejemplo, de pulmón 7, si yo lo quiero tratar para un problema en un hombro, punturo el punto opuesto.
al hombro doloroso. O sea que punturo de un lado pulmón 7 y del otro intestino grueso. Perdón, y para tratar el hombro opuesto. O sea, si quiero tratar el hombro derecho, voy a punturar en la mano izquierda. ¿Ok? O sea, el cruzado. Y es el punto principal del pulmón también para abrir las vías de agua. Y eso debe ser lo que a vos te pasa, Daisy, cuando decís me sale mocos. O sea, te abre las vías de agua, te hace, digamos, también drenar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un edema ahí, hay algo que estás reteniendo. Entonces, cuando uno abre las vías de agua, es generalmente para desobstruir edemas, ¿sí? Ahí hay algún acúmulo de algo, ¿se entiende? Pulmón 6. Pulmón 6, punto psi, está ubicado en línea, digamos, con pulmón 5, que está ubicado en el codo, en el pliegue del codo, y pulmón 9, ¿sí? En línea, si yo trazo una línea entre pulmón 9 y pulmón 5, va a estar ubicado a 7 kun de pulmón 9, ¿sí? Bien del lado radial del antebrazo. Y es utilizado en síndromes agudos, porque es un punto psi, punto hendidura, que principalmente en casos de crisis, por ejemplo, asmática, también. Entonces, generalmente es un punto que detiene hemorragias, como hay muchos puntos psi que tienen esa característica de detener hemorragias, ¿sí? Y por último, pulmón 5, que pulmón 5 es punto mar, punto agua, punto de sedación del pulmón. Y está ubicado en el pliegue del codo hacia el lado radial del tendón del músculo bíceps branquial. Ahora lo vamos a ver en el atlas, ¿sí? Un poco de anatomía van a tener que estudiar. Generalmente pulmón 5 está indicado para expulsar o aclarar el fuego. Siempre se dice aclarar el fuego porque el fuego o el calor, digamos, el fuego es más que calor, ¿no? O sea, el calor no se saca, el frío se saca, pero el calor no, el calor se aclara, porque nosotros necesitamos calor para vivir, el calor es parte de nuestra energía vital. Sin calor nosotros nos morimos, porque no nos vamos a poder mover, no nos vamos a poder calentar, no va a haber movimiento. Entonces el calor siempre se aclara. Entonces se utiliza este punto en síndromes internos de tipo exceso, que se caracterizan, por ejemplo, por calor en el pulmón, con síntomas, por ejemplo, de tos, fiebres, esputos amarillos. Siempre que hay el color amarillo hay calor. Si hay esputos blancos, hay frío. Hay flema, pero frío. Mucosidad, fría. Pero si los esputos son amarillos, lo amarillo siempre es calor. Y generalmente cuando hay calor hay sed, por ejemplo. Generalmente se elimina la flema calor en el pulmón con este punto, pulmón 5, utilizando otro punto de estómago que se llama estómago 40, que ya lo vamos a ver, que está ubicado en la pierna, que elimina la flema de cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces se utilizan los dos. En síndromes, por ejemplo, de frío, pero de exceso, que generalmente se acompaña con flemas, pero en vez de esputos amarillos va a haber esputos blancos, abundantes y a veces líquidos, ¿sí? Pegajosos, porque hay flema también, y sensación de frío, también ahí se pueden usar. O sea, nosotros tenemos o flema calor o flema con frío, ¿se entiende? Siempre vamos a ver esas dos relaciones. El frío me va a llevar más hacia el yin, y el calor me va a llevar más hacia el yang, ¿sí? En este caso son dos de exceso. Eso quiere decir que hay una plenitud, ¿no? ¿Y hay una plenitud de qué? De una toxina. ¿Y esa toxina qué es? Flema. ¿Y qué flema es? ¿Y es flema calor o flema frío? ¿Sí?
este punto sirve para los dos, para sacar flema calor o flema frío. ¿Sí? Y por otro lado, aclara igual el calor, como punto agua, ¿sí? Por otro lado, seda al pulmón, porque es punto de sedación, entonces va a tratar también la obstrucción del pulmón por otro tipo de flema que se llama flema humedad. ¿Qué quiere decir? Que la flema y la humedad lo que hacen es obstruir el ki de pulmón y le impiden bajar. Y le impiden a la vez abrir las aguas en el yago inferior. Eso quiere decir que la vejiga, digamos, no va a poder efectuar su micción. Entonces este punto ayuda a abrir las vías de agua también. ¿Sí? Y relaja los tendones del brazo, sobre todo en el trayecto del canal del pulmón, por ejemplo, cuando hay dolor de hombro, ¿sí? Imposibilidad de levantar el brazo, ¿no? O sea, hay, digamos, también tiene ese efecto, ¿sí? Entonces, vamos a ver. A ver, ¿qué quiero? Sí. Ah. Bien. ¿Alguna pregunta? Es el único punto, no, hay un montón otros más que hacen la misma, que hay que hacerlo con esa técnica de punturar, ¿sí? En opuesto. Entonces, vamos a ver el atlas. Y así les digo bien el recorrido. El pulmón, el meridiano... Una pregunta. Sí. Una pregunta. El punto P6 y P7, ¿tienen... ¿Cuál? P6 y P7, ¿tienen Sí. elemento? No, están fuera de la estrella. Están fuera, o sea, no tienen ningún... Punto Lo, no. Solamente los puntos que están ubicados en la pentacoordinación, que corresponden a los 5 elementos, digamos, son 11, 10, 9, 8 y 5. Los demás están fuera de la estrella. ¿Entendés? Y cada uno de ellos, cada uno va a tener unas acciones determinadas de acuerdo a la energía o al elemento. Los que están fuera de la estrella son los puntos de la zona comando. ¿Entendés? Que la zona comando son los dedos de las manos hasta los codos, en este caso. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que ubicarlos para que vos puedas tener una relación un poco más visual, digamos. Se pueden poner fuera de la estrella o lo podés poner allá arriba, ¿entendés? Pero para que vos tengas, para memorizarlos, te conviene ponerlos así. ¿Entendés? Porque ya sabés que después del pulmón 8 viene 7, 6, 5. Entonces vas a tener una relación más visual. ¿Entendés? Por eso los colocamos así. ¿Está? Pero esos no son yu antiguos. ¿Entendés? Son de la zona comando, pero no son yu antiguos. Ok. Entonces, meridiano de pulmón. Como ven, el meridiano de pulmón va a nacer en el recorrido, esto lo tienen que saber, ¿eh? El recorrido es que nace en el yago inferior casi, ¿sí? En el yago inferior. De ahí va a ascender una rama interna. Ahí me sale que tengo la conexión media inestable. Que va a ascender, va a pasar el estómago, va a pasar el diafragma, va a tocar a los dos pulmones, va a llegar a la altura casi de la garganta, en donde va a ir hacia el hombro, y ahí se va a exteriorizar. Ahí va a empezar la rama externa. Hasta ahí es la rama interna. Como decíamos siempre, los meridianos yin nacen en el tronco,
de las manos, ¿no? Nacen en el tronco y terminan en los dedos de la mano, y corren por delante. En este caso van a ser en el llano inferior, va a ascender, pasa a los intestinos, pasa al estómago, pasa al diafragma, pasa a los pulmones, llega a la altura de la garganta, de ahí va a ir hacia el hombro y se va a exteriorizar en lo que es el recorrido externo del canal. Pulmón 1 va a estar ubicado a 6 kun de el meridiano Renmai, que sería el meridiano que está bien en sentido, digamos, en el medio del tronco, es el meridiano que va a correr bien por la línea media del tronco, y va a surgir pulmón 1, justo debajo de la clavícula, a 6 kun del meridiano Renmai, o de la línea media del tronco. Pulmón 2 va a ser el que está justo debajo de la clavícula también, o sea, por el pulmón 1 está justo por debajo, un kun por debajo del pulmón 2, ¿sí? También, digamos, a 6 kun yo tengo que contar, si yo tengo un kun, un dedo, 3 kun son 4 dedos, sería 8 dedos, para que tengan una idea, ¿sí? Entonces lo vamos a tener aquí. Si yo llevo las manos y llevo los pulgares ahí, teniendo los codos hacia arriba, voy a llegar al punto de pulmón 1, que es un punto que duele. Generalmente cuando lo toco duele, ya tiene una característica especial. Entonces surge, va a ir descendiendo por la cara externa, interna y del lado externo, del lado radial, va a pasar el codo y va a pasar la muñeca y va a terminar en el ángulo unguial del dedo, digamos, del primer metacarpiano del lado radial. ¿Sí? Entonces, es un recorrido relativamente simple. Vamos a ir... Este es el meridiano tendinomuscular, por ejemplo, de pulmón. Ven que cubre un área mayor. Acompaña al pulmón, pero tiene como un área mayor de, digamos, ¿se acuerdan que los meridianos tendinomusculares no se internalizan? Sino que corren por fuera, entre la piel y los músculos, es por donde corre el Huayquí casualmente. Bueno, tienen una extensión mayor, no es esa liñita con los puntos, ¿sí? Se los muestro para que tengan una idea. El año que viene los van a ver mejor. Entonces, vamos a ir de atrás hacia adelante, porque ustedes van a estudiar solamente los puntos de la zona comando. Entonces vamos a ir a pulmón 11 para que lo vean. Pulmón 11. ¿Ven? Donde está ubicado pulmón 11, en el ángulo unguial del dedo pulgar del lado radial. Y es el punto pozo, punto madera, punto que ayuda a sacar para afuera, o sea, para expulsar viento externo, de frío o de calor, y a la vez es un punto de reanimación. Acá dice libera los sentidos, que es lo mismo, ¿sí? Pulmón 10, ¿ven? Pulmón 10, punto manantial, punto fuego, está ubicado, ¿ven dónde está ubicado? En el medio, digamos, del el primer metacarpiano, justo en el medio, punto medio. Entre la piel blanca y roja, bien en el límite. Pulmón 10, punto fuego, punto manantial, aclara el calor. ¿Sí? Enfría el calor del pulmón. Pulmón 9, ¿ven dónde está ubicado? Pulmón 9 está ubicado del lado radial, de la arteria radial, sobre el pliegue transversal de la muñeca. ¿Ven? Justo que está casi pegado al huesito de la muñeca. La muñeca tiene muchos huesos, ¿no? Pero se siente bien cuando lo toco, ese punto. Es un hueco que hay. ¿Sí? Tóquense ustedes. Ustedes, la única forma que ustedes tienen para entender los puntos es tocando, ¿eh? Porque si no, no los van a entender.
son depresiones los puntos. Entonces, y siempre traten de tocar con el dedo palpador, sin mucha uña. Pulmón 9 es punto de tonificación del pulmón. Este punto, como ya les dije, digamos, es un punto, como ya les dije en su momento, los puntos de tonificación son los únicos puntos que yo puedo tonificar el pulmón, y los puntos de sedación son los únicos puntos que yo puedo sedar. ¿Cómo se tonifica? Poniendo la aguja en sentido de la energía del meridiano. Y se pone la aguja en sentido de la energía del meridiano teniendo un ángulo de la aguja en oblicuo de menos de 30 grados. No se puntura así para tonificar, ¿sí? Se puntura así, no sé cómo ponerme. Así, miren, así. Se puntura así, no lo punturo así. Si yo tengo, para tonificar, tiene que ir en sentido de la energía del meridiano. Si hago pulmón 9, tengo que clavar la aguja, punturar, bien en ángulo menor a 30 grados. ¿Ven? Ahí. No la puedo poner así porque no tonifico. Yo tengo que llevar la energía hacia afuera para tonificar. Ir donde inicia, profesor, profesora, a punto, mirando hacia el punto 1, ¿verdad? Pulmón 11. 11, sí, No sí, punto 1. Punto 1 está en el tronco. Bien. Es punto, todo lo que dijimos, ¿eh? Punto de tonificación, arroyo, Joan, Roe, ta. Yo ahora le estoy mostrando las ubicaciones. Pulmón 8. Pulmón 8 es punto pen, ¿sí? Punto metal, en metal. A un cum por debajo de pulmón 9. Obviamente, teniendo en cuenta el primer pliegue de la muñeca, siempre el primero, o sea, el más distal. ¿Sí? Y obviamente lateral a la arteria radial. Ese es pulmón 8. Un cum por debajo de pulmón 9. O sea, para ubicarlo yo tengo que poner el dedo, ¿no? Ahí. ¿Sí? Ahí. Pulmón 8 está a un cum por debajo. ¿Ok? Perdón, estoy yendo al revés. Ahí está. Pulmón 7. ¿Ven lo que les decía, cómo se ubica? Si yo agarro y llevo el dedo, tengo que llevar y poner la mano, como dice ahí, el dedo. Pasar la apófisis estiloide del radio y ubicarlo. Pulmón es este, ¿ven? Pulmón 7 es el punto que hace descender el ki de pulmón, abre las vías de agua, ayuda a la tristeza, es bueno para usar con viento frío, viento calor, lo uso en combinación con intestino grueso 4, para liberar hacia el exterior, ¿no? Todas esas cosas que les dije. Yo después les paso el apunte, ¿eh? Igual lo van a tener también en el punto LO, ¿no? Pulmón 6, punto XI. Ven que se traza la línea imaginaria entre pulmón 5, que está ubicado en el pliegue del codo, y pulmón 9. Entonces yo puedo trazar, digamos, o bien 7 cum de pulmón 9, ¿sí? O si no, 5 cum de pulmón 5. ¿Sí? Esa es la relación, ¿sí? O bien tomo la medida de pulmón 5, de 5 cum, o 7 cum a partir de pulmón 9. En la línea que une esos dos puntos, pulmón 9 y pulmón 5. ¿Sí? Este es punto mar. Este pulmón 6 es punto XI. Y pulmón 5
está ubicado en el pliegue del codo, del lado radial, del tendón del bíceps. ¿Sí? Entonces, pulmón 5 es un punto que es punto mar, es punto para aclarar el calor, es punto agua. Y se usa en casi todas las patologías de exceso de flema. ¿Sí? Aclara la flema del pulmón. O sea, regula los pasos de agua, por eso es bueno para cuando hay flema en el pulmón. ¿Está? Esos serían los puntos que yo tengo que, digamos, después los otros, el resto de los puntos los vamos a ver el año que viene. Este punto, por ejemplo, es un punto bárbaro para, digamos, utilizar a nivel del ALMAPO, pulmón 3. Doctora, después podría compartir el atlas en Este WhatsApp. atlas lo tienen que buscar ustedes, es el atlas de Claudia Fuchs, pues yo lo tengo con otra cosa, pero Bueno, se gracias. encuentra. Se llama Claudia Fuchs. Para mí es uno de los atlas más completos, pero Este obviamente... no es el atlas que nos manda la escuela para poder bajarlo en... No. El atlas que está en el campus es un atlas. Este es otro atlas, porque es un atlas que está en otros lugares, digamos, más de bibliotecas, etcétera. No se los puedo compartir. Ustedes tienen que buscarlo, ese atlas. Claudia Fuchs. Fox. Para mí es uno de los atlas más completos. Es muy, muy, muy... Fox, se escribe F-O-K-S. Porque tiene también... es muy didáctico este atlas. Pero bueno, no es un atlas que se puede usar, digamos, yo se los muestro porque es mucho más accesible trabajar con este. Yo este atlas lo tengo, digamos, de forma privada, como quien diría. Ustedes lo tienen que buscar o lo tienen que fijarse de qué forma lo pueden conseguir. Bien. Ok. Terminamos con pulmón, ¿eh? O sea, pulmón es esto. ¿Sí? Yo voy a ver si encuentro algunas preguntas o algo para compartirles, si no, vayan viendo, ¿sí? Yo les voy a subir digamos, el apunte, para que lo tengan también, ¿sí? Después, está en Masiosia, está completo también, ¿eh? Lean Masiosia porque está completo, el recorrido, los puntos, las funciones del pulmón, lo único que está como separado, lo tienen que buscar en el índice. O sea, vayan a pulmón, funciones del pulmón, y ahí les dice, y después tienen que ir a otra parte para buscar el meridiano y los puntos. No tiene todo unidito, ¿sí? Tienen que aprender también a moverse en esos laberintos de los libros, ¿sí? Bien, entonces, la próxima vemos intestino grueso. En el video están los dos, está pulmón e intestino grueso, ¿sí? Así que ahora voy a ver si las preguntas que hay son de pulmón o de intestino grueso. Si están las dos, entonces las preguntas las mandamos para la próxima vez, ¿sí? Mientras tanto les envío igual el apunte, no se preocupen con eso, si van estudiando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Anoten cualquier cosa que tengan dudas o preguntas, anótense. Yo Decime, María. parezco madera en madera. Me cuesta mucho entender
poder explicar el viento-calor como agente patógeno externo. Salís a la calle después de darte una ducha y hace mucho calor afuera y viene y viento. Y vos no te das cuenta y eso penetra en el organismo y son las famosas gripes de verano. ¿Viste que hay gripes de verano? Bueno, es eso. Eso es el viento calor externo. Y el viento frío es lo que sucede más, normalmente sucede más el viento frío, que es salir de estar calentita después de una ducha con la cabeza mojada a la calle, por ejemplo. Bueno, gracias, ahora sí me queda claro. Era lo que yo suponía, pero no sabía cómo explicarlo. Gracias. Es eso. Bueno, siempre es externo, que quiere decir que es el primer estadio, o sea, los primeros 2, 3 días, no más. ¿Sí? Porque después lo que sucede es que si eso no lo curo, se internaliza y ahí ya se convierte de una patología externa en algo interno. ¿Sí? Entonces ahí aparece la flema, eso que vos llamás a veces como la tos productiva, el resfrío ya de moco verde, ¿me entendés? Ya todo eso es porque ya pasó un tiempo y se está dentro y ya ahí tenés que tratarlo diferente. ¿Entendés? Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene, estudien y yo les mando, esperen que voy a parar esto porque si no después